Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la charla de la doctora Milagro Boyano, quien ha tenido la gentileza de venir de la Contraloría a dar una charla sobre el sistema de control interno. Y primeramente quiero agradecerles a todos ustedes por su participación. Eso demuestra el compromiso de la entidad para este tema del sistema de control interno. En su mayoría están todos los jefes de unidad, los miembros titulares y suplentes del comité y también los coordinadores del control interno. Entonces voy a dar el pase a la doctora para que empiece ya la charla. Yo, así nomás para poder. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me acaba de presentar mi colega, es economista también como yo. Gracias por la invitación, ¿no? Siempre es grato para la Contraloría que las entidades, por iniciativa propia, inviten a este tipo de charlas de sensibilización y sobre todo para este tema que es tan importante como es la implementación del sistema de control interno. Que por cierto sé de que ustedes están en un grado de implementación ya bastante avanzado, ¿no? Los felicito porque del total de entidades del Estado sobre las cuales hemos podido hacer una medición, bueno, no de todo el universo, más o menos de 655 entidades que hasta el año 2014 hicimos una medición. Muy pocas están en un grado de implementación tipo que ya están ustedes plan de trabajo, o sea, ya hicieron su diagnóstico y todo eso. Salió la directiva en mayo, ¿no? Como todos ustedes me imagino conocen, sobre todo los integrantes del Comité de Control Interno, y esta directiva sí ha traído algunos temas nuevos respecto a la implementación del sistema de control interno, ¿no? Que me imagino que ustedes, estando ya en la etapa de plan de trabajo, si es que no gestionaban por procesos y no gestionaban riesgos, tendrían que incorporar esos dos modelos de gestión, ¿no es cierto?, dentro de su plan de trabajo. Pero no sé si será el caso de ustedes, no sé si ya tienen ustedes gestión por procesos, gestión de riesgos, si están trabajando eso, perfecto. Entonces lo único que tienen que hacer es cumplir con su plan de trabajo, ¿no? Con los plazos que se han fijado, con los responsables, y sesionar constantemente de acuerdo a lo que indica la directiva, tratar de que los acuerdos del comité se cumplan, y yo creo que ya más que todo van por el lado del mantenimiento del sistema de control interno, ¿no? Es una etapa de ejecución pero también de evaluación a la vez, ¿no? Porque tienen que ir evaluando si es que hay desviaciones, si de repente no se están cumpliendo determinadas actividades, podrían enmendar, ¿no?, reformular, etc. Bueno, esta charla es una charla de sensibilización donde vamos a explicarle una serie de temas relacionados con el control como actividad y con el control interno, ¿no? O sea, los componentes del sistema de control interno, y también vamos a abordar el tema de la secuencia de implementación. Y un poquito vamos a hablar sobre la importancia que tiene la gestión para resultados para la implementación del sistema de control interno, ¿okay? Entonces, cuando hablamos de control, tenemos que entender de que el control también tiene una secuencia, ¿no? Y la secuencia está dada por 3 niveles, ¿no? El primer nivel de control es el control que ejercen ustedes como gestores, que no es otra cosa que el autocontrol, y que después vamos a ver que es uno de los principios del sistema de control interno. El propio hecho de poder autocontrolarnos. Es decir, nosotros como gestores tenemos la facultad, ¿no?, y sabemos en qué partes de los procesos tenemos que instaurar controles, ¿no es cierto? Porque es parte de nuestra propia gestión. ¿Quién mejor que ustedes pueden conocer, ¿no?, qué procesos son los más críticos, en qué partes de los procesos tienen que tomar medidas de control para que no sucedan los famosos riesgos, ¿no?, que están latentes ahí, pueden ser internos, pueden ser externos, y que si suceden obviamente van a impactar negativamente para el cumplimiento de los objetivos. Entonces, entendiendo, ese es el primer nivel de control. El segundo nivel de control es el control que ejercen los entes rectores y organismos supervisores, ¿no? Entonces, cuando hablamos de entes rectores tenemos que pensar en los 11 sistemas administrativos, ¿no es cierto? Los 11 sistemas administrativos, que son contabilidad, tesorería, endeudamiento público, el famoso SNIP,
que va a cambiar, parece, ¿no? Hacia un SNIC descentralizado. Estamos a la espera de esos cambios. Todo el tema relacionado con Servir, el propio Sistema Nacional de Control, la defensa judicial del Estado, todo lo que es la modernización de la gestión pública, cuyo ente rector es la PCM. Entonces ahí tenemos varios entes rectores. Tenemos PCM, tenemos MEF, que es rector de varios de los sistemas administrativos, tenemos Servir, tenemos el Ministerio de Justicia. Entonces, estos entes rectores, ¿cómo colaboran con la gestión que ustedes realizan? Y para que ustedes puedan fortalecer su sistema de control interno. A través de sus directivas, de sus instructivos, de sus manuales, de sus lineamientos, ¿no? Que emiten para que los gestores fortalezcan los diferentes sistemas administrativos, ¿no? Entonces, el segundo nivel de control y el primer nivel de control que ejercen ustedes, ¿no? Están orientados a fortalecer el control interno. Entonces, ¿qué pasaría en una entidad donde es muy débil ese primer nivel de control? O sea, no hay un control interno eficiente, eficaz, fuerte, que esté bien implementado. Obviamente, van a poder ser susceptibles de que ocurran riesgos, ¿no? De que en el proceso no salgan las cosas bien. Puede ser antes del proceso, durante el proceso o después del proceso, cuando votamos el producto o el servicio al ciudadano. Entonces, es importante, ¿no?, que como gestores asumamos, ¿no es cierto?, el autocontrol como una práctica diaria y que tiene que estar inmerso en todos nuestros procesos, actividades y tareas. Y por último tenemos el tercer nivel de control. Y el tercer nivel de control es el que ejerce la Contraloría, el órgano de control institucional y las sociedades de auditoría, ¿no? Entonces el Sistema Nacional de Control ejerce ya un control externo, ¿cierto? El que ejercen ustedes y el que fortalecen los entes rectores y organismos supervisores es el control interno. Entonces, tanto el primer y el segundo nivel de control funcionen eficazmente, eficientemente, obviamente ese tercer nivel de control va a tener menos chamba o va a tener más chamba, ¿no? Va a tener menos trabajo, ¿no? Entonces, obviamente que tiene que haber una armonía entre el control interno y el control externo. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que entender cuando hablamos de control como actividad, ¿ok? Y que está relacionado y vinculado con los dos tipos de control gubernamental, que son el control interno y el control externo, y que los estipula la ley 27785, que es la ley del Sistema Nacional de Control, ¿no?, y de la Contraloría General de la República, lo que nos habla del control gubernamental, ¿no?, como el hecho de supervisar, vigilar, verificar que los actos, ¿no?, de la gestión pública se realicen en un marco de eficiencia, eficacia, transparencia, economía, ¿no? Y que también cumplamos, ¿no es cierto?, con las normas legales, los lineamientos de política, los planes de acción, y siempre constantemente en un proceso de evaluación. Entonces, ya desde la 27785 se estipulan estos dos tipos de control gubernamental. Entonces, como siempre hemos escuchado control gubernamental, seguramente ahí viene a veces la confusión de que pensamos de que el control interno no nos compete a nosotros como gestores, sino le compete al auditor, le compete al órgano de control institucional. Bueno, en este caso no es así, ¿no? Es bien claro el concepto que está establecido en la ley 27785 y la responsabilidad que existe por parte del titular y sus principales funcionarios de implementar sus sistemas de control interno. Por parte de la Contraloría y el OSI ya nos corresponde evaluar, ¿no?, que es parte de lo que vamos a ver en la exposición. Entonces, este es el marco normativo que actualmente existe respecto al control interno. Entonces tenemos la ley 28716, ¿no? La ley 28716 es la ley de control interno de las entidades del Estado. Se promulgó en el año 2006 y ahí se establece claramente también
¿no? Rescata lo que dice la ley 27785 y en el artículo 6 dice de que el titular y sus principales funcionarios tienen la obligación de poner en marcha y funcionamiento sus sistemas de control interno. ¿Ok? Posteriormente se aprueba la resolución de Contraloría 320-2006, que está vigente, ¿no? Esta resolución aprueba las normas de control interno y este documento contiene un detalle bastante exhaustivo de los 5 componentes que forman parte del sistema de control interno. ¿Cuáles son? Ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión. Pero además también a cada uno de estos componentes le agrega normas básicas de control, que en total son 34 normas básicas de control que forman parte de los 5 componentes, ¿no?, del sistema de control interno. 2 años después se aprueba la resolución de Contraloría 458-2008, ¿no? Esta resolución aprueba la guía para la implementación del sistema de control interno, que antes que salga la directiva de mayo ha sido el documento orientador sobre el cual los gestores, ustedes, han tratado de implementar sus sistemas de control interno. Porque esta guía contiene una serie de métodos, herramientas, procedimientos para la implementación del sistema de control interno, ¿no? Y también indica cuáles son las fases para la implementación. Y dice que son planificación, ejecución y evaluación. Que es lo mismo que rescata también la secuencia o el modelo que está establecido en la directiva 013-2016 y que ya lo vamos a ver al detalle. Entonces, ¿qué ha pasado? Acá ha habido, en el año 2009 hasta el 2011, hubo como una especie de paréntesis respecto a la implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado. ¿Por qué? Porque sacaron un decreto de urgencia que es el 067-2009 que modificó el artículo 10 de la 28716 y más o menos dijo de que no se podían implementar los sistemas de control interno en tanto no se implemente a nivel nacional el CIAF, por ejemplo, decía. Y también hablaba del CEAS. Y como sabemos, hasta ahora, que estamos año 2016, el CIAF no está implementado a nivel nacional. Entonces, hubo una rectificación del tema porque los gestores se relajaron, ¿no? Suspendieron su proceso de implementación por la emisión del decreto de urgencia. Pero posteriormente, en el año 2011, con la ley 29743, se vuelve a reactivar el famoso artículo 10 de la 28716. Pero ¿qué pasó? De que los plazos que estaban establecidos en la resolución 458, que era un plazo de 2 años, decía 24 meses para implementar, ya quedaron desfasados, ¿no es cierto? Entonces, la Contraloría se demoró un poquito, bastante diría yo, en volver a restituir estos plazos, ¿no? Que desde 2008 hasta el 2016 básicamente, bueno, podríamos decir desde la interrupción. Entonces recién acá con la directiva 013-2016 hemos vuelto a reactivar los plazos para implementar el sistema de control interno y que vienen mandatoriamente desde la ley 30372, que es la ley de presupuesto para el sector público para el año 2016. Porque ahí en la 53ª disposición complementaria final dice que las entidades del Estado tienen que implementar sus sistemas de control interno en un plazo de 36 meses. Pero a la espera de las disposiciones de la Contraloría que han salido, ¿no es cierto?, en mayo del 2016. Entonces acá ha salido una especie de implementación escalonada, ¿no?, que está en función al nivel de gobierno. Ustedes, por ejemplo, que son gobierno nacional, tienen un plazo de 2 años, ¿no? Los gobiernos regionales y locales A y B tienen un plazo de 30 meses. Y los gobiernos locales de tipo C y D tienen un plazo de 36 meses. ¿Ok? Entonces, este es el marco normativo. ¿Tienen preguntas sobre la directiva 013-2016? ¿Alguna duda que quieran que yo se las aclare antes de pasar a otro tema?
Sí. ¿Cuáles son las diferencias de fondo con respecto a la directiva anterior? A la guía. Sí. Bueno, que la directiva es mandatoria. La guía era orientadora. La guía ya había, habían temas en la guía que ya habían caído un poquito, por decir, desactualizados. Por ejemplo, todo el tema de los procesos, ¿no? Porque ya en el año 2013, como sabemos, salió el decreto supremo 04-2013 de la TCM que aprueba la política de modernización de la gestión pública. Ya estábamos hablando de gestión para resultados, estábamos hablando de gestión por procesos, de gestión de riesgos. Entonces, definitivamente la guía ya como que estaba un poco desfasada en esa parte, pese a que hay anexos que todavía son muy válidos, como por ejemplo el anexo 4, que son las listas de verificación que se utilizan todavía para el diagnóstico, y el anexo 10, que sigue siendo vigente, que presenta todo el tema de la evaluación de riesgos, ¿no? Pero esa es un poquito la diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en la directiva 013 ya hemos introducido la importancia de estos dos modelos de gestión, que es procesos y riesgos para implementar el sistema de control interno. ¿Ok? Entonces, esa es básicamente la diferencia, y obviamente que hay que cumplirla, la directiva. En cambio, la guía era más que todo un documento orientador, ¿no? En cambio, la directiva sí es mandatoria. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Sí. Sí, en la directiva se han establecido plazos para implementar el sistema de control, ¿no es cierto? Sí. Esos plazos, digamos, comprenden 24 meses o 2 años, pero en función del nivel de avance que tiene cada entidad, ¿es correcto? Es decir, nosotros ya estamos en etapa de ejecución. ¿No? Entonces, habíamos previsto 13 meses, que es lo que indica acá, para dar término desde la aprobación de la directiva, para dar término o hacer el cierre y la evaluación correspondiente de la implementación del plan de actividades del sistema de control interno. Ya, o sea, usted quiere retroceder. Por eso. No. No. Es a partir de la entrada en vigencia de la directiva en la etapa en la que se encuentra. ¿No? En la etapa en la que se encuentra. Ahora, ¿qué significa terminar a los 2 años? ¿Qué tienen que tener a los 2 años? ¿Qué creen que tienen que tener a los 2 años? Ustedes ya tienen bastante. Claro, pero ustedes ya tienen bastante, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso lo que tienen que hacer es continuar con la ejecución de su plan de trabajo, con la implementación de las actividades, y el tema del control interno es un tema de mejora continua. Entonces, si tú me preguntas, obviamente ustedes están, podría yo decir, entre las entidades que están con un nivel óptimo de implementación. Pueden haber otras que están un poquito mejor, por ejemplo, caso FONAFE, ¿no? Que ya están en niveles de 97%, 95%. Pero ¿cuándo van a acabar ellos? Nunca. ¿Por qué? Porque es mejora continua, ¿no? Tú tienes procesos ya críticos documentados, ¿te faltan documentar algunos? Sí, falta. Ya faltan, entonces tienen que ir avanzando el proceso de implementación. Siempre es bueno, importante definir procesos críticos, ¿no? Entonces los procesos críticos son los primeros que documentas, ¿no es cierto? Porque los has dado algún nivel de criticidad, me imagino en función a algunas variables que ustedes manejan. Hay varias variables que se pueden manejar para la criticidad, ¿no? Pero empiezas por esos procesos críticos y vas avanzando, ¿no es cierto?, con tus otros procesos. ¿Cuántos procesos tiene tu mapa? Procesos misionales son 13. 13. Ya, Y ya con los estratégicos y los de apoyo claro. suma casi 20. más de 20. Más de 20, 25 más o menos. Sí. Ya, ¿y cuántos has documentado ya? Estamos en un nivel de casi 70. Ah, bueno, pero yo pienso que en 2 años lo van a acabar. Ahora, ¿qué pasa si no lo acaban, si les falta 1, si les falta 2? Van avanzando. Lo importante es de que están ustedes ya en una etapa bastante avanzada de ejecución y conforme van documentando procesos, cerrando procesos, van implementando riesgos también, ¿no? Identificando riesgos sobre la base de los procesos, ¿no? Ya tienen su política de riesgos,
Lo que hemos establecido en riesgos es un nivel de capacitación Ya, y de implementación de las matrices 17 y 18 de la guía en todos los procesos nacionales. ya, pero ahí, por ejemplo, la directiva habla de un planeamiento de la gestión de riesgos, ¿no? Entonces hay 3 documentos básicos. Entonces yo pienso que mínimamente esos documentos tienen que empezar a trabajar. ¿Cuáles son? La política de riesgos, el plan de gestión de riesgos y el manual de gestión de riesgos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la política van a establecer, ¿no es cierto?, cuáles son los lineamientos de la alta dirección, ¿no? Cuál va a ser el objetivo desde la alta dirección respecto a la implementación de la administración de riesgos. En el plan van a trazar, ¿no es cierto?, en el tiempo que lo van a hacer, con qué grupos de trabajo van a abordar el tema, cómo se van a organizar, el cronograma, y en el manual van a decir el cómo, o sea, la metodología, ¿no? Entonces esos 3 documentos sí tienen que tenerlos, ¿no? Ir avanzándolos, obviamente antes que lleguen los 2 años. Pero sí, me parece que están bien. Hay otras entidades que ni siquiera todavía tienen el diagnóstico, ¿no? Entonces, la directiva los ha agarrado en un momento pues que hasta están recién conformando su comité de control interno. Entonces ustedes, felizmente, han sido responsables en el tema y han estado avanzando. Pues. Bueno, nosotros como Contraloría, ya desde el año 2013, estamos incidiendo bastante en promover el control interno, porque obviamente es una herramienta de gestión gerencial, ¿no?, que les va a permitir a ustedes mejorar la gestión. ¿Okay? ¿Más preguntas sobre la directiva? ¿Dudas? Bien, sí. ¿Se mantiene el enfoque de los 5 componentes y los subcomponentes? Sí, claro. Todo igual. Se mantiene. Exacto. No hay un componente adicional. No. Se mantienen los mismos componentes. Sobre la base de los principios del COSO, ¿no? COSO del año 2013. Señorita, cada uno de los sistemas de gestión tiene su requerimiento de gestión de riesgos. Por ejemplo, de seguridad de información, la ISO 27001 exige una metodología para su riesgo, ¿no? El sistema de seguridad y salud en el trabajo también. Entonces, inclusive el SINAGER, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo se hace para compatibilizar todo como un sistema integrado cuando son requerimientos totalmente diferentes? Claro. Son otro concepto a veces de Esa es riesgos. una buena pregunta, ¿no? Y en muchas entidades tienen lo mismo. Entonces hay que homogenizar, Para ¿no? que sea Por uno ejemplo, solo. claro, porque si ya tienen una metodología de riesgo para esos sistemas, entonces ¿para qué crear otro? ¿No? Entonces todo lo que es riesgos lo manejan bajo la misma metodología. Claro, no, con tablas de 3x3 trabajan, 4x4. La parte de seguridad de la información, por ejemplo. No sé, habría que ver qué metodología están usando y la misma metodología asumirla para la parte del control interno. Hay que homogenizar. No podemos tener, no porque esté prohibido, pero sino que porque después puede crear confusión, ¿no? Puedes crear pues diferentes grupos de trabajo de riesgos, que a la final es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces tienen que homogenizar las metodologías, no tener diferentes metodologías. Entonces, eso es un avance, ya que tengan esa metodología, ¿no? Y pueden revisarla y asumirla para el control interno. Porque la metodología es la misma. O sea, las etapas es lo mismo. Hacer el planeamiento, ya les dije los documentos que tienen que tener, identificar riesgos, valorar riesgos, darle respuesta a través de los controles y hacer el monitoreo. Pero hay algunos problemas, por ejemplo, en el caso de ISO 27000, bien específico la forma de trabajar. Entonces, ahí hay un comité de gestión de seguridad e información que trabaja de una manera diferente a lo que trabajan los otros comités. Entonces, ¿cómo compatibilizar esa metodología? Porque piden cosas, la 27000 es muy completa, es enorme. Entonces, y a veces los otros modelos piden solo una partecita, pero con diferentes conceptualización del riesgo.
Claro, porque por ejemplo, nosotros cuando hablamos de sistema de control interno, hablamos de COSO, y ahí hay un concepto de riesgo, ¿no es cierto?, que es muy diferente de repente al que tiene un ISO, pero también puede realizar el ISO 31010, que es el ISO de evaluación de riesgos, ¿no? Y ver cómo puede hacer un match con este 27000 de seguridad de la información. Elevarlo un poquito. Claro. Más macro. Podría ser. Claro, porque 31010 ya es más. 31.000 no es. Hay 31010. Sí. Ok. Entonces, ¿más preguntas sobre la directiva? Ok, entonces, los roles, ¿cuáles son? Creo que más o menos están claros en el sentido de que la entidad, ¿no?, a través de su titular, de sus funcionarios y de todos sus colaboradores, porque el tema de control interno es algo así como defensa civil, es tarea de todos. Claro, todos tenemos que entender el control interno, ¿no?, y apoyar el control interno y sensibilizarnos, ¿no? Por eso miren, ustedes están en una etapa avanzada de implementación, sin embargo siguen sensibilizándose, ¿no? Porque este es un tema constante que tenemos que estarle haciendo seguimiento y tenemos que estar actualizando, ¿no? Esta directiva 013-2016 ha traído temas nuevos, entonces felizmente ustedes ya están en el camino de la implementación de esos dos modelos de gestión, pero igual, ¿no? O sea, sus equipos de trabajo tienen que capacitarse también para esta tarea. Mientras que el Sistema Nacional de Control es el que dicta la normativa técnica y también evalúa, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos? A través del órgano de control institucional, que tiene un servicio relacionado, que se llama Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno. Todos los años, ¿no?, lo programa en su PAC, en su Plan Anual de Control, y realiza un informe, ¿no? Evalúa el grado de implementación, cómo han avanzado, y realiza un informe que le llega al titular, ¿no es cierto?, con recomendaciones. ¿Ok? Entonces esos informes son insumos importantes también para el Comité de Control Interno para poder continuar en el avance de su implementación del sistema de control interno. Entonces, ¿qué es control interno? El control interno es un proceso, ¿ok? No es una actividad, no es un fin tampoco, es un medio para alcanzar un fin. Entonces es un proceso continuo, dinámico, integral. ¿Por qué es continuo? Por la razón que le estaba explicando, que nunca acaba, ¿no es cierto? La mejora continua es una parte inherente del sistema de control interno, ¿no? Cuando tengamos todos nuestros procesos documentados, igual vamos a tener que seguir haciendo el monitoreo, revisando los indicadores, ¿no?, ver cómo se están cumpliendo, ajustando de repente, cambiando indicadores, viendo todo el tema en el área externa de los impactos y resultados, ¿no es cierto?, de nuestro servicio en el ciudadano, que también es una parte importante del sistema de control interno y que comulga mucho con la gestión para resultados, ¿no? Entonces, este proceso es integral también porque abarca toda la organización, y dinámico porque la organización en sí es dinámica, ¿no es cierto? Constantemente estamos revisando planes, ajustando, todo es perfectible. Nuestro mapa de procesos, por ejemplo, que tenemos, no sé desde cuándo tienen su mapa de procesos, un año, meses, desde el 2012, y ha cambiado o no ha cambiado? Sí, ha cambiado. Ha cambiado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el mapa de procesos se traza en función a la estrategia institucional. Entonces las estrategias cambian, de repente nos dan mandatos legales nuevos y tenemos que reajustar nuestro mapa de procesos. Entonces por eso decimos que es integral, continuo y dinámico. ¿Quién lo realiza? Todos, desde el titular, gerentes, directores, hasta el personal. ¿Y para qué lo hacemos? ¿No? Acá, por ejemplo, en control interno hay un componente súper importante que es los riesgos, la evaluación de riesgos, ¿no? Y que es una de las más grandes debilidades que existen en las entidades del Estado, ¿no?, que no gestionan riesgos. Entonces, el control interno lo que nos va a ayudar es a tener una seguridad razonable de que vamos a alcanzar los objetivos institucionales. Y la seguridad razonable es porque certidumbre total nunca vamos a tener, ¿no? Porque los riesgos están ahí, latentes, tenemos que identificarlos. Pero ¿qué pasa cuando los identificamos y les ponemos un control? ¿Desaparecen?
no desaparecen, los riesgos nunca desaparecen, ¿no? Se pueden minimizar, aceptar, trasladar, pero nunca van a desaparecer, ¿ok? Entonces siempre hay que estar haciendo el monitoreo de los riesgos, ¿no? ¿Qué busca el control interno? Entonces, el control interno busca varios aspectos de importancia. ¿Cuáles son estos aspectos? Primero, de que tenemos que pensar que somos una entidad del Estado, que tenemos una finalidad pública y que nos debemos a los ciudadanos, a nuestro cliente externo. Entonces, la prestación de nuestros servicios tiene que efectuarse con calidad, con oportunidad, con eficiencia, con efectividad, ¿no? Y en eso ayuda el control interno, porque cuando nosotros implementamos el sistema de control interno, implementamos estos dos modelos de gestión, vamos a ser, ¿no es cierto?, una entidad que preste una mejor calidad de servicios al ciudadano. Además también nos va a ayudar a cuidar y resguardar, ¿no es cierto?, el uso de los fondos públicos, los bienes que se nos encomiendan para su administración. Por otro lado, también nos va a ayudar a garantizar la confiabilidad, ¿no es cierto?, en la información tanto interna como externa, para que esta información sea confiable, oportuna, de calidad. Los valores, es importante la práctica de los valores institucionales, porque el sistema de control interno puede ser muy bueno, pero siempre hay una limitación. ¿Cuál creen que es la limitación del control interno? ¿Cuál creen que es la limitación? El factor humano es la limitación, ¿no? Podemos tener una organización A1, con los mejores modelos, con los ISOs últimos, pero ¿qué pasa si a algún funcionario se le ocurre cometer una conducta antiética? ¿Fallaron los procesos? ¿Fallaron los riesgos? ¿No monitoreábamos? No, falló el ser humano. Es por eso que la práctica de los valores institucionales es súper importante. Así como hacen charlas de sensibilización de control interno, tienen que hacer sus charlas, ¿no?, de ética, ¿no?, el código del funcionario público, ¿no es cierto?, el código de ética del funcionario público. No sé si tienen su código de ética institucional ustedes también, ¿no? Entonces la ética es muy importante. Tenemos que trabajar bastante en eso para poder minimizar los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Reputacionales. Cuando un funcionario hace quedar mal a la entidad. Como por ejemplo fue el caso del Banco de la Nación en Cajamarca o en Ayacucho, ¿no?, que eran dos funcionarios que tenían las claves de acceso a la bóveda, ¿no? O sea, tenían que los dos ir, imponer su clave para que se abra la bóveda. Y estos dos se pusieron de acuerdo para entrar a la bóveda y llevarse el dinero. Entonces, ¿habían controles? Sí, habían controles. El proceso estaba mapeado, pero falló el ser humano, ¿no? Entonces hay que constantemente estarle comentando, ¿no?, difundiendo al personal los valores, ¿no? En la intranet, a través de correos electrónicos, a través de charlas, hay que hacer este tema. Es importante. ¿Cuáles son los valores de FONCODES que están en su plan estratégico? Está con el mismo, ¿Ah? con las del sector estamos, con los valores del sector de Plan miles. estratégico. No, pero ustedes tienen que hacer un plan estratégico. Claro. El PCN es, pero en el PEI tienen que tener sus valores. Ya, ahí tienen una tarea. Claro. Sí, ¿Ya eso ven? tiene que ser. Nos olvidamos de los valores, ¿se dan cuenta? Pero sí definimos. Porque Ayer como estamos discutiendo. tenemos que constantemente estar recordando los valores. ¿Ok? De cumplimiento, ¿cuáles son los objetivos de cumplimiento? Tenemos que cumplir con la normativa, tenemos que cumplir con nuestros propios planes, ¿no? En nuestros planes nos hemos trazado objetivos, nos hemos trazado metas que tienen que ser cumplidas. El tema de la rendición de cuentas también es importante, ¿no? Hay un sistema de rendición de cuentas del titular,
administrado por la Contraloría. Todos los años el titular tiene que ingresar ahí y dar cuenta de sus operaciones, de sus procesos. Y además también los funcionarios presentar sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas, ¿no? Entonces todo esto es parte de los objetivos que busca que se cumpla el control interno. Y estos son los famosos componentes, ¿ok? Entonces tenemos ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión, ¿no? Entonces estos componentes interrelacionados con la estructura orgánica de la entidad, con sus procesos, sus funciones, sus unidades orgánicas, es lo que nos va a servir de criterio para determinar si nuestro sistema de control interno se encuentra fortalecido, implementado, si es fuerte, si es robusto. Y también a través de estos criterios y esta interrelación, el órgano de control institucional o la Contraloría evalúa el grado de implementación del sistema de control interno. A través de este famoso cubo, ¿no es cierto?, donde vemos que los componentes se entrelazan también con los diferentes objetivos de control interno. Los objetivos de operaciones, de información y de cumplimiento. ¿Ok? Ahora, si vemos los componentes bajo la pirámide que tenemos acá, vamos a denotar que tenemos dos componentes que son de control estratégico: ambiente de control y evaluación de riesgos. Entonces, ¿por qué esos dos componentes son de control estratégico? Porque la implementación de sus diferentes normas de control afectan a toda la organización, ¿ok? Mientras que estos dos, que son actividades de control e información y comunicación, son de control operativo, porque colaboran con la evaluación de riesgos. Es decir, los controles que yo diga que tienen que instaurarse para minimizar los riesgos se implementan a través de estos dos componentes, ¿ok? Y por último, el componente de supervisión o monitoreo, que es el de control y evaluación, el que me va a permitir realizar actividades de prevención y monitoreo, compromisos de mejora y la propia mejora continua o mantenimiento del sistema de control interno. Entonces, en ambiente de control, lo que tenemos que crear, ¿no es cierto?, es un entorno favorable para el control interno. Y aquí tenemos elementos bastante importantes, como por ejemplo la filosofía y la dirección. ¿Cuál es el compromiso que existe de parte de la alta dirección para sacar adelante este tema? El tema relacionado con toda la estructura y responsabilidades de la organización, es decir, reglamento de organización y funciones, el famoso CAP, que ahora se denomina cuadro de puestos en la entidad. Entonces ya han salido las directivas de servir para que vayamos pasando así estos nuevos modelos de gestión, así estos nuevos documentos de gestión institucional. El MPP, que es el manual de perfiles de puestos, ¿no?, que hace las veces de MOF. Entonces, ¿qué es obligatorio? Ya tener el mapeo de puestos, ¿no? En el área de recursos humanos hay que trabajar todos estos temas. La gestión de los recursos humanos también es importante y es parte del ambiente de control, ¿no? Tenemos que tener lineamientos y políticas respecto a los diferentes procesos que forman parte de los recursos humanos, ¿no?, como son inducción, selección, capacitación, el plan de desarrollo de las personas, también, que es otro tema, documento que está impulsando ya Servir desde hace bastante tiempo atrás, ¿no? No sé si ustedes ya estén en el marco de Servir, trabajando con estos documentos de gestión, ¿no? ¿Sí? Eso es importante, ¿no? El reglamento interno de trabajo, me imagino tienen su reglamento interno de trabajo, que también tiene que ser con alguna periodicidad difundido, ¿no?, recordado a los trabajadores, ¿no? La integridad y la ética, ¿no?, a través del código de ética institucional, que lo tienen, y las famosas declaraciones juradas, ¿ok? Evaluación de riesgos, que es el componente, ¿no?, también el segundo componente en la pirámide, que es un componente de control estratégico también.
Entonces acá el requisito fundamental es tener esto, ¿no? Procesos documentados. Porque los riesgos se identifican a partir de los procesos, ¿no? ¿Podemos identificar riesgos sin procesos? Sí se puede, pero serían riesgos muy generales, ¿no? De repente riesgos políticos, algunos riesgos estratégicos, pero no vamos a llegar a los riesgos, ¿no es cierto?, relacionados con el corazón de la entidad, o sea, los procesos misionales, ¿no? Entonces, este tema de la identificación y valoración de riesgos tiene que estar establecido, como les digo, en sus documentos de planeamiento de riesgos, política de riesgos, plan de riesgos y manual de riesgos, ¿ok? Vamos a establecer ahí cuál es la metodología. ¿Cómo se mide un riesgo? A través de la probabilidad y el impacto. ¿Qué tan probable es que ocurra el riesgo y cuál sería el efecto o el impacto que ocasiona al ocurrir? ¿No es cierto? Se trabaja con tablas cualitativas de probabilidad e impacto y se valoran los riesgos y se trazan en este mapa, que creo que lo tienen ya, ¿no? Un mapa de riesgos. Y por último, obviamente a los riesgos que se encuentran en esta zona, que si tenemos acá una matriz de 3×3, será pues 9, de valor 9, de valor 6, tienen que tener un control. Yo les tengo necesariamente que brindar una respuesta. Y esta respuesta se brinda a través de controles, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué riesgo podría ocurrir en FONCODES que afecte el cumplimiento de los objetivos? Ustedes evalúan, creo, expedientes, ¿no? Para los proyectos, ¿no? Evalúan expedientes técnicos, creo, no sé. Bueno, hay riesgos, ¿no? Pueden haber riesgos tecnológicos, riesgos operativos, ¿no? Riesgos que afectan, que pueden afectar el cumplimiento de nuestros objetivos. En función a los riesgos que identificamos, tenemos que implementar los controles, ¿ok? Y obviamente monitorear, porque esto cambia. Si yo tenía un riesgo en esta zona, al aplicarle el control, me va a quedar un riesgo residual menor, que puede ser menor probabilidad o puede ser menor impacto. Entonces, este es un tema que tiene que estar establecido en su metodología, ¿okay? Ahora, las actividades de control, que es el tercer componente, y que les comenté que era el componente que nos va a ayudar a justamente instaurar controles. Entonces, a partir de la evaluación de riesgos, yo voy a identificar controles y a decir dónde van a ir los controles. Entonces, estos controles, ¿no?, o puntos de control pueden ir en los diferentes niveles de autorizaciones, aprobaciones, en la revisión de procesos y actividades, en las conciliaciones, en los controles de acceso de las tecnologías de información, etcétera, etcétera, ¿no? Van a haber diversos controles para los diversos procesos que tenemos en función a los riesgos que identifiquemos. Por ejemplo, la OMPE implementó el voto electrónico, ¿no es cierto? Y no sé si a alguno de ustedes le tocó votar electrónicamente y habían unas tablets, ¿no? Entonces, obviamente, ahí habían riesgos, ¿no? Ellos han mapeado los riesgos, porque ¿cuáles eran uno de los principales riesgos? Que no funcionen adecuadamente los equipos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? ¿No? Se trababan, tenían que resetearlos, pero inmediatamente había la asistencia, ¿no?, de equipo, de personal de la OMPE, que estaba ahí, inmediatamente reseteaban la tablet y votaban. Entonces, esa es una respuesta, ese es un control a ese riesgo que ya estaba identificado. Entonces, de esa forma es como más o menos se trabajan los riesgos, ¿ok? Ahora, estas actividades de control ocurren en toda la organización. Entonces, cuando nosotros tenemos ya procesos documentados y trabajamos con flujogramas, ¿no?, estos flujogramas nos van a permitir ver de una forma más, por decir, didáctica, más abierta,
esa caja negra del proceso, que cuando no la hemos descubierto, no la hemos abierto, no vemos qué actividades hay adentro, qué actividades nos generan valor, cuáles ya están duplicadas, etcétera, etcétera. Entonces, hay actividades que a veces podemos sistematizar o semiautomatizar, ya no hacerlas manualmente. Eso también en función a una evaluación costo-beneficio. Entonces, cuando yo tengo mis actividades ya trazadas en un flujograma, es más fácil identificar puntos de control. Entonces, este trabajo se hace a nivel de los equipos de procesos, ¿no? Entonces, todos aquellos colaboradores que forman parte del proceso o que intervienen en el proceso, se reúnen para identificar los riesgos del proceso. ¿Ok? El cuarto componente, que es información y comunicación, que también es un componente donde nos va a permitir, ¿no?, establecer una serie de mecanismos para que tanto la comunicación interna como la comunicación externa, ¿no?, se hagan oportunamente y con calidad. Entonces, acá que tenemos todo el tema relacionado con la comunicación interna. ¿Cómo nos comunicamos internamente? A través del intranet, a través de los correos electrónicos, cómo está la gestión documentaria, ¿no es cierto?, nuestros códigos documentales. Me imagino que todo eso está sistematizado, ¿no? El archivo institucional también es importante, ¿no?, que esté ordenado, que el ambiente sea adecuado, ¿no?, que se cumplan las normas del Archivo General de la Nación. ¿Ustedes cuántos años de creación tienen? Sí. ¿Ah? 25. Ese archivo debe estar bien pesado, ¿no? Bien, pues, ¿ah? Claro, hay que ir eliminando, ¿no es cierto?, documentos, coordinando con el Archivo General. ¿Por qué? Porque a veces el funcionario público no piensa en el costo, ¿no? ¿Cuánto cuesta tener 3, 4 ambientes de archivo? No nos cuesta nada, pues, porque no metemos la mano al bolsillo, ¿no? Pero sí debemos de tener esa conciencia de ahorro en el Estado, ¿no? Porque ese espacio lo podemos utilizar para atender al público, ¿no es cierto?, para generar canales de comunicación con el público, que es otro de los temas importantes de la comunicación externa, y que es lo que busca el sistema de control interno, porque si no, ¿cómo mejoramos? Si no generamos canales de comunicación para saber si el público, nuestro cliente externo, está satisfecho con el trabajo que realizamos. No podemos asumir que hay una satisfacción del cliente, tenemos que comprobarlo a través de encuestas de percepción, ¿no? Yo veo que tienen acá sus ambientes de atención al público, son casi como una banca de segundo piso, ¿no? Vienen acá los clientes, entonces tienen la oportunidad de aplicar cuestionarios, de medir la percepción, de preguntar qué otros productos, qué otros servicios se podrían brindar, en qué estamos fallando, porque ellos son los que nos tienen que decir en qué debemos mejorar. No todos los años repetir el mismo plan operativo. No creo que hagan eso. Como dice, control B, reemplazar 2016 por 2017. Listo, ya está el plan operativo, lo firmamos, chévere. No debe ser así, ¿no? Porque si eso justamente es el motivo por el cual se crea la gestión para resultados, ¿no? Porque no podemos hacer gestiones burocráticas que nos miramos a nosotros mismos para hacer nuestros planes, porque nosotros no existimos para ganar un sueldo nosotros porque los tenemos que ganar y tenemos que trabajar, no, existimos porque hay un ciudadano que demanda servicios públicos, entonces tenemos que darnos a ese ciudadano, nos debemos a ese ciudadano, es la razón de ser de nuestra existencia. En la ley de creación de FONCODES, si la han leído, y en la finalidad pública de FONCODES, siempre va a existir, ¿no?, el servicio que prestamos a un ciudadano. ¿Quién es nuestro cliente externo? Entonces, a ese cliente tenemos que preguntarle cómo se siente con nuestro trabajo, ¿no es cierto? El componente quinto, que es supervisión, que es aquel componente, ¿no?, que nos va a permitir retroalimentar, ¿no?
Entonces acá nos retroalimentamos también a través de justamente todos esos canales de comunicación con el ciudadano, con el cliente. Vamos mejorando, vamos monitoreando, vamos controlando, vamos generando actividades de prevención y de monitoreo, vamos de repente creando reportes de deficiencias, ¿no? Hay entidades que ya tienen reportes de deficiencia implementados, ¿no? Donde cualquier trabajador que interviene en cualquiera de los procesos agarra el formato y revela aspectos que pueden mejorarse en el proceso en el que participa. Deficiencias y mejoras, ¿no? Que son entregadas al jefe superior para que se incorporen en un plan de mejoras, ¿no? Entonces esa es la forma y eso es lo que busca el componente de supervisión, ¿no? Entonces acá ya vamos a entrar en un tema de mejora continua, ¿ok? Entonces sistema de control interno es un conjunto de muchas cosas, como todo sistema, pero lo más importante es esto: la actitud de las autoridades y del personal, ¿no? Que debidamente organizados sacan adelante la implementación. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? ¿Cuáles son los principios? Autocontrol, ¿no? Que les comenté al comienzo, es controlar el trabajo, detectar desviaciones e implementar medidas correctivas. La autorregulación, que es la capacidad que tiene todo gestor de formular sus propias directivas, sus propios lineamientos, ¿no? Sus propios manuales, ¿no? Para la mejora de la gestión. Y la autogestión es el hecho de realizar el trabajo, conducir nuestras actividades, nuestras operaciones, cumpliendo con la normativa y cumpliendo con nuestros propios planes. Entonces, si vemos acá al sistema de control interno, y hemos hablado, ¿no es cierto?, del sistema de gestión de seguridad de la información, del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, del sistema de gestión ambiental, es paralelo, ¿no? El sistema de control interno es un proceso más dentro de la entidad, ¿no? Que nos va a ayudar, como todo proceso, a la mejora. Entonces, trazamos procesos y trabajamos por procesos para que nuestro trabajo ya no sea vertical, sino sea un trabajo horizontal, pero de cara al ciudadano, donde midamos cuáles son los resultados e impactos que tiene nuestro trabajo afuera. No solamente decir, sí, yo soy recontra eficiente porque cumplí al 98.999 mi plan operativo. Ah, qué bacán. Oye, pero ¿y por qué se quejan los clientes? Si tú has cumplido el 99% de tu plan, ¿por qué hay insatisfacción? Porque no le estás preguntando, pues, ¿en qué puedes mejorar? Para eso trabajamos por procesos, porque el fin último del proceso es esto, ¿no? Productos con calidad exigida, clientes, usuarios o ciudadanos satisfechos. ¿Okay? Entonces este es el famoso modelo de implementación que está en la directiva. Ustedes se encuentran acá, ¿no es cierto? Desde que salió la directiva están acá, ¿no? Sí. Entonces ya están ejecutando las acciones definidas en su plan de trabajo. Ese es un tema, por decir, de mejora continua también, ¿no? O sea, si bien es cierto, ustedes ya han implementado muchas de las acciones, pero constantemente tienen que estar monitoreando que no haya atrasos, ¿no? Que se esté avanzando conforme nos hemos trazado en nuestros planes de acción, que se estén midiendo, por ejemplo, para aquellos procesos que ya tienen ustedes documentados, tienen sus indicadores, tienen que tener un sistema de monitoreo del cumplimiento de los indicadores. ¿No es cierto? Que puede ser, no sé cómo lo hayan pensado, ¿no? De forma periódica, algunos serán de forma mensual, otros semestral, otros anual, no lo sé. Pero lo importante también es ver el tema de cómo mido los resultados de mi trabajo hacia afuera, ¿no? Indicadores para medir la satisfacción del cliente. Revisen, de repente eso les está faltando, ¿no? Entonces continuar con su gestión por procesos, darle con fuerza a la gestión de riesgos, ¿no? Preparar la documentación, esta que se les ha pedido en la directiva,
Ya enviaron su anexo 5, ¿no? Ya tienen el aplicativo, ya ingresan. Ya colgaron todas sus cositas ya. Ya, cuelguen todo, ¿no? Cuelguen su acta, todo tienen ya, pues, su programa, su diagnóstico. También cuelguen su plan de trabajo, ¿no? Y conforme van avanzando, lo van, pues, actualizando, ¿no? Y también al OSI tienen que informarle a través de su anexo 4, pero como ya están en la etapa de ejecución, el anexo 4 era por una sola vez. No sé si ya le dieron eso al OSI. Y como ya están en la etapa de ejecución, trimestralmente tienen que reportar al OSI a través del anexo 2. Mensualmente. Bueno, es trimestralmente, pero si quieren, si el OSI quiere que sea, ¿están de acuerdo en que sea así? Bacán. El sector lo quiere mensual. Ah, ya. Perfecto, está bien. No hay problema. ¿Preguntas sobre esto? Bien. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la implementación del sistema de control interno? Es un sistema inmunológico, le hemos puesto nosotros. ¿No? Es decir, como una vacuna. ¿No? ¿Para qué nos vacunamos? Para prevenir, para no enfermarnos, para que nuestra entidad esté sanita, ¿no? Entonces, para lograr objetivos y metas, promover el desarrollo organizacional, fomentar la práctica de valores, asegurar el cumplimiento normativo, promover la rendición de cuentas, proteger los recursos y bienes, contar con información confiable y oportuna, lograr eficiencia y transparencia en las operaciones, reducir riesgos de corrupción y generar una cultura de prevención, ¿no? Eso es lo más importante. Los principales beneficios, porque tiene muchos más beneficios, en realidad es una herramienta de gestión gerencial que nos va a permitir la mejora continua de la gestión, ¿no? Eso es. Entonces, si tienen preguntas sobre la charla, sobre... Una consulta. Sí. ¿Qué hacemos cuando no podemos implementar, a pesar de que hemos identificado un riesgo? Un riesgo. Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos responsables de caja chica a nivel nacional. Ustedes son un personal administrativo. Pero es uno que tenemos por sonar, se puede decir, ¿no? O sea, no hay más personas para cambiar o rotar año tras año. Pero la recomendación de la OSI es que debe rotarse al personal, ¿no? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Implementar más controles, hacer archivos más sencillos. Claro, podría ser, pero no tienen para votar a nivel nacional. No tenemos para votar. Y el personal que podamos tener en las unidades es personal técnico, o sea, que viaja, ¿no? Y la caja chica tiene que estar ahí, permanente, ¿no? Porque es la que... ¿De cuánto monto estamos hablando de la caja chica? Un promedio de 18 o 20 mensuales por estar. ¿Mensuales? No, depende, lo que va dando Rotativo. vuelta, rotativo. Bueno, ahí tienen que poner más control. Porque no podemos implementarlo. Tendríamos que contratar quizás otra persona, ¿no? A nivel nacional, como para que pueda haber una rotación. No pueden Entonces, contratar. es inaplicable para nosotros, ¿no? Ni siquiera un caso. Ni siquiera para el caso. No, Bueno, hay problemas de segregación de funciones ahí, porque ese funcionario es el único responsable de los fondos, pero van a tener que hacer pues arqueos más seguidos. Sí, se está haciendo. Hay una norma que internamente cada 2 meses Deben de tener su se hace arqueo. cada 2 meses. Pero ¿Han habido Puede ser problemas? inopinados. Puede ser inopinados. ¿Han habido problemas o no no? muy graves. Pero sí han habido. no ha habido problema. Bueno, quizá un pequeño comentario. Algunos casos hay una aparente contradicción entre la gestión por resultados o para resultados y los temas del sistema de control. Porque ocurre que a veces ciertas normas rígidas impiden alcanzar resultados. Porque dicen, no, yo tengo que la norma es tal cosa, la norma es tal cosa, por tanto
me preocupa el cumplir la norma que cumplir los resultados. Por ejemplo, hay varios casos. Por ejemplo, cuando un funcionario, un trabajador va a la selva, a la zona de la Amazonía, donde tiene que hacer un viaje largo, ¿no es cierto?, donde tiene que desplazarse por la lejanía de la zona, tiene que utilizar medios difíciles donde no tienes posibilidad, por ejemplo, de recabar las boletas de pago o las facturas para rendir tus cuentas. La norma dice, no, tú solo tienes opción para que puedas rendir el 30% de tu viaje. Declaración jurada. Sin embargo, eso no es posible. Dice, no, pues, pero la norma dice. Es más del 30%. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo el 100%. Claro, por ejemplo, exacto. O sea, tenía que haber casos de ese tipo. O sea, yo quiero cumplir resultados, por lo tanto, ciertas normas me impiden, pero ese es un caso, hay N casos de ese caso. Entonces, este sistema de control debía ser, de alguna forma, mejorar, simplificar simplificación administrativa, simplificación burocrática, dar salidas antes que fijarse las normas. Ahí, ¿cómo manejamos esas contradicciones? ¿Cómo hacemos para que esas normas sean más flexibles y permitan justamente alcanzar resultados? Pero el objetivo es, como tú has dicho muy bien, lograr resultados. Es gestión para resultados, es gerencia por resultados, para el ciudadano. Y más aún, nosotros tenemos un programa presupuestal que es por resultados. Por lo tanto, sin embargo, chocamos en la práctica, en el campo, chocamos con un conjunto de restricciones normativas, ¿no es cierto?, que te impiden, y si están pegados ahí, y si no lo cumples, tienes el problema, te van a sancionar, incumples las cosas. En el marco de la ley. A eso voy. Entonces, ¿cómo hacemos ese manejo? En el marco de la ley hacemos nuestra directiva, porque ese es el sombrero. Entonces lo que tendríamos que hacer son propuestas legislativas. Claro, pero eso habría que para que cambien, a partir de ahí, que cambien. Hayan excepciones, en el caso de programas, por ejemplo, como ustedes. Hay otros programas sociales también que abarcan pues distritos alejados. Porque si no están haciendo que hay zonas donde nadie te da boleta ni nada, no tienen ni RUC, ¿no? Y eso es un caso que le pasa a muchas entidades. Por ejemplo, la compra de terrenos para hacer el tendido, ¿no?, eléctrico, las tuberías, tienen que comprarle a los propietarios que no tienen RUC, no están en el Registro Nacional de Proveedores. ¿Y qué pasa ahí? Él no va a ir a buscar una oficina del OCE para inscribirse en el registro, ni menos no le interesa sacar RUC. ¿Qué pasa ahí? ¿Lo compran o no lo compran? Sí lo compran. Claro, sí, por eso digo, lo compran. por eso iba a quedar... Claro, porque también, yo también estoy de acuerdo con usted, de que no podemos ser más papistas que el Papa, como se dice. Y la ley de contrataciones sí da algunos niveles altos de discrecionalidad, ahora está dando. Pero hay temas como el que usted ha expuesto que ya no están en el alcance de nosotros como gestores y como Contraloría, sino más bien tendrían que ser propuestas legislativas para que cambie el marco normativo. Sí, y así hay un montón de temas estructurales en el país que tendrían que cambiar. Por eso habría que ver simplificación administrativa, simplificación burocrática, esa es el programa. ¿Por qué Contraloría no empieza con eso? Empezar a simplificar procesos, a simplificar código de burocratizar procesos. En varios procesos. Es un tema que tenemos una limitación que nos impide, ¿no es cierto?, que limita un poco alcanzar resultados. Lo que nos digo que tenemos claro, nuestro objetivo es resultados. Para eso es un programa para resultados. Pero tenemos cositas que la normativa, que la cosa, no te pide. Respecto al CONFOE, es una institución que tiene 25 años. Y CONFOE inicialmente, digamos, era una institución que sí estaba dedicada mayormente, casi
en una proporción de 80-20 su presupuesto para infraestructura. En el año 2012 cambia, Concoe se adecua, se incorpora al sector MIDIS, Desarrollo e Inclusión Social, y su estrategia cambia completamente. Ahora somos prácticamente 90% es desarrollo productivo y 10% digamos es infraestructura y otros encargos. Entonces, sin embargo, también nosotros tenemos un encargo que es Compra Mi Perú, que es otro proceso grande que maneja casi la tercera parte del presupuesto de Concoe. ¿Qué es eso de los núcleos? Concoe trabaja todo con núcleos, todo es núcleo, todo es núcleo. Núcleos para compras, núcleos para infraestructura, núcleos para productivos. Entonces, la variedad de procesos es tremenda, están mapeados todos los procesos. Sin embargo, falta un documento importante que es el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos que establece la directiva y lo establece la PCM. Mi pregunta va en el sentido siguiente. La OSI, como órgano de control, cuando evalúa la implementación de la gestión por procesos de una entidad, ¿cuál es el documento o cuál es la etapa que se puede decir ya está implementada la gestión por procesos de una entidad y da por implementada esa actividad? Hay un plan de trabajo que ustedes tienen que hacer Queremos. para la gestión por procesos. Hay unas etapas, ¿no? Que los dice claramente la PCM. Lo que pasa es que ese es un tema actual. No vamos a hacerlo todo. Concoe cuenta con un manual de operaciones actualmente, que fue aprobado en el año 2012 y ha sido modificado en el año 2016. En ese manual de operaciones ya se estableció un mapa de procesos y el núcleo de procesos hasta el tercer nivel 2, incluso tenemos que armar para procesos nivel 0, 1 y 2, aplicando la metodología de la PCM. La pregunta es si teniendo ese manual, digamos ese manual de operaciones, ¿es suficiente o es necesario elaborar un manual de procedimientos para el proceso como establece? Es que la PCM habla de un manual de gestión de procesos y procedimientos, que es a nivel de los flujogramas, ¿no? Ahí yo lo voy a enseñar a explicar lo que da. Entonces, ¿ustedes tienen un manual de qué dice? Operación. Pero está solamente no a nivel de actividad, sino hasta nivel 2. Hemos elaborado, están identificando todos los procedimientos a nivel de flujogramas. En el mapa de procesos están los macroprocesos, Claro. nivel 0. De ahí tienen que ir desagregando a nivel 1, nivel 2, Y así, hasta el último nivel. El último nivel del proceso es el procedimiento. Ese procedimiento es el que tiene que estar en el manual de gestión de procesos y procedimientos. Ya a nivel de detalle, ¿no?
Esto de acá es... Estas de acá son las etapas. Entonces, ustedes lo que pasa es que están en el medio, por decirlo. Entonces, eso es lo que dice la PCM, cómo son las etapas para implementar la gestión por procesos. Se supone que ustedes están acá, en la etapa 2, porque están todavía determinando los procesos de la entidad. Bueno, ya tienen su mapa de procesos, ya tienen el mapa acá, están acá. Pero ya hay algunos procesos que ya han pasado acá, aquellos que ya los han terminado de documentar. Entonces tienen que pasar a esta etapa de mejora de procesos, que es medir, analizar, evaluar, ir mejorándolos en función a sus indicadores que han trazado. Porque esta es la estructura que le llama la PCM documentar los procesos. Entonces, el mapa de procesos está conformado por el mapa en sí, el dibujo, por las fichas nivel 1 y hasta donde llegue, nivel 2, nivel 3, la ficha del indicador de cada uno de los procesos. Y el manual de gestión de procesos y procedimientos es el diagrama de flujo y la ficha del procedimiento. Eso es. Entonces ustedes se encuentran entre estas dos, entre la etapa 2 y la etapa 3. Eso nada más. Yo me imagino que han hecho esto, un plan de trabajo institucional. Entonces en ese plan deben de tener un cronograma, me imagino, de cómo lo van a hacer, en qué plazo. ¿No? Eso es. Bueno, entonces, muchas gracias por su atención. Para cualquier cosita me pueden escribir un correo. ¿Cuál es su correo?